El Reino de Nur presenta El Despertar de Nur por David Enríquez. Novela narrada por David Enríquez. Aunque los nombres de los personajes y lugares son ficticios, gran parte de los hechos y situaciones de esta novela no lo son. Cualquier semejanza con la realidad de alguien más no puede ser una mera coincidencia. Queda rigurosamente prohibido usar sin autorización escrita del titular del copyright los nombres de los personajes y lugares bajo las sanciones establecidas por las leyes, así como la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento comprendidos por la repografía, el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares de la misma mediante alquiler o préstamos públicos. Capítulo 14. La celda. Una calma aparente pareció inundar el castillo y sus alrededores. El bosque volvía a la normalidad, pues el cántico de la princesa volvía a escucharse. Al pie de la ventana, como siempre, se encontraba Saleh el Justo, meditando cada palabra que la princesa cantaba. De alguna forma parecía como si ella estuviera sembrando dagas en vez de rosas en el jardín de la vida. Sin embargo, nadie podía discernir lo que salía del corazón de la princesa excepto el pastor. Una tarde, Saleh sintió una fuerte impresión en su corazón al intuir como si la princesa estuviera corriendo un peligro inminente. Dejó sus quehaceres en ese momento y se dirigió al castillo a toda prisa. Llegó a la ventana, pero como era usual, no encontró a nadie. Se dirigió hacia el portón del castillo golpeándolo hasta el cansancio. Una gran urgencia cimbraba el corazón del pastor y él estaba más que desesperado por la certeza de que la princesa estaba en peligro. Muy adentro, Shahzadeh había escuchado los golpes en la puerta, sin embargo, prefirió quedarse allí donde estaba ella. No deseaba ser interrumpida, no deseaba ser consolada. No deseaba que algún extraño se inmiscuyera en su dolor. El tiempo continuaba su marcha infinita y el corazón de Shahzadeh se estaba infectando más y más a causa de la amargura, el orgullo y el miedo a la verdad. La noche anterior, ella no había podido descansar. Los recuerdos del pasado golpeaban su mente con fuerza y persistencia, mientras el dolor la estaba sumiendo en una especie de autocompasión y desprecio por sí misma. Se levantó de su lecho y se dirigió hacia la sala del baño. Echó agua caliente, más caliente de lo normal en la tina, añadiéndole aceites perfumados.
El olor a hierbas exóticas se elevó en el ambiente de aquella sala. Despojándose de su bata, se introdujo lentamente hasta que el agua caliente cubrió sus delicados hombros, haciéndola sudar casi de inmediato. Ahí seguía la mancha. De hecho, se había extendido casi por toda su espalda, pero no había dolor físico. Siguió confiando en la palabra de los médicos del reino que le aseguraban que la mancha desaparecería con el tiempo. El agua se fue enfriando poco a poco. Salió de la tina y volvió a vestirse su bata. Sin meditarlo demasiado, tomó su capa y, poniéndosela sobre sus hombros, bajó vertiginosamente una vez más hasta donde estaba su antigua celda. Sentía que una fuerza poderosa la arrastraba hacia abajo, hacia aquel miserable y deprimente lugar. Todo aquello le provocaba miedo, angustia, enojo y muchas otras cosas que jamás había conocido durante toda su vida. Sin poder percibirlo, una sombra gigantesca se levantaba a sus espaldas, tratando de empujarla para que tropezara y cayera por la escalera que ahora parecía ser interminable. La princesa trastabilló a punto de caer. De no haber sido porque el poderoso ángel que la acompañaba había detenido su cuerpo, la princesa habría caído al vacío sin poder evitarlo. Shahzadeh llegó a la conclusión de que su bata se había enredado en sus pies, así que levantó un poco su prenda y siguió descendiendo por aquellos escalones. Una sombra poderosa detrás de su cuello parecía estar resoplando en su nuca, lo que hizo que Shahzadeh sintiera un profundo escalofrío. Eso avivó su pánico. En esos momentos, ella estaba arrepintiéndose de haber bajado a ese lugar sin más protección que la antorcha que llevaba entre sus manos. Aunque finalmente bajó el último escalón, las manos le temblaban a causa del nerviosismo que sentía al estar en ese lugar nuevamente. La luz de su antorcha aún luchaba por penetrar aquella oscuridad y no le fue muy difícil identificar la mancha en el piso. Extrañamente, el cuerpo del dragón casi se había desintegrado. No había olor, no había fetidez que evidenciara que allí había estado el cadáver de Gosashte. El enojo que había sentido una vez por el control que el dragón había ejercido sobre su vida se convirtió en un peso mayor de profundo desprecio y amargura. Shahzadeh caminó por encima de la mancha, dirigiéndose hacia la pequeña celda. El entorno le causó un profundo estremecimiento. Solo había penumbras, humedad y un abismal sentido de soledad. Su captor había sido un malévolo maestro del sufrimiento. No solo le había hecho daño físicamente, sino que le había provocado una herida profunda en el alma y la había aislado de sus amigos y seres queridos. Entró a la celda. Sus pies tropezaron con la llave de la esperanza que había sido abandonada en el piso. La miró con desdén, casi con desprecio.
así que no la recogió. En otros tiempos hubiera sido una llave útil, pero para Shahzadeh todo había perdido sentido. Se sentó sobre una silla en el centro de la celda, la silla sobre la cual se había sentado tanto tiempo esperando que sucediera simplemente nada. Contempló con profunda tristeza su cama, el lugar donde había dejado de soñar. Aquel lecho había sido la tumba de sus sueños. Se dirigió hacia un espejo roto que aún colgaba en la pared sucia y con algunas telarañas. Se paró frente a él para contemplar su propia imagen, pero su rostro demacrado le hizo sentir desprecio por sí misma. Ella había sido sumamente bella, pero hoy solo parecía un pobre y débil fantasma. Salió inmediatamente de la celda, apresurando su paso y volviendo a caminar sobre la huella oscura, dándose cuenta de que el color era el mismo que el de la mancha en su espalda. Antes de subir el primer escalón para abandonar el lugar, la princesa decidió no volver jamás a ese sitio. Aún era temprano, no tenía sueño, así que se dirigió a la torre y una vez allí comenzó a cantar su triste canción. El pastor había decidido esperarla con paciencia hasta que ella apareciera. Shahzadeh cantaba con un diferente vigor. Mientras los aldeanos reían, admiraban y aplaudían su canto, el pastor era el único que se mantenía callado, escuchando el corazón desnudo de la princesa, del cual fluía un inmenso dolor. Después de escuchar las ovaciones de sus oyentes y agradecerles con aparente humildad, la princesa regresó a su cama cubriéndose el cuerpo con mantas gruesas y pesadas desde la cabeza hasta los pies. Una vez más, venían a su mente los mismos sueños, las mismas pesadillas de cada noche atormentando su sueño. Mientras tanto, en aquel paraje del bosque, los aldeanos uno a uno iban abandonando el lugar. Como siempre, solamente quedaba el pastor al pie de la ventana en una actitud de profunda meditación. Quiso renunciar e irse, pero decidió quedarse un poco más.